El problema mío empezó cuando yo tenía como 19 años de edad. Yo empecé con un adormecimiento en la rodilla. La rodilla cuando yo caminaba falseaba y a veces llegaba y me caía, me iba al suelo. El problema fue agudizándose porque el pie empezó a dormirse desde la punta del pie y ya la pierna. Ya yo busqué diferentes soluciones en hospitales, en Senare, no, y en todos lados me dijeron, ya no, usted tiene un problema y tiene que acostumbrarse a vivir con ese problema. No, para eso no hay, ni siquiera sabemos qué es y usted va a tener que acostumbrarse a vivir con eso. Está bien, yo seguí. El problema fue que el problema siguió avanzando y avanzando. Y entonces un día un compañero de la maestría me dice, ¿por qué usted no busca un cirujano, un neurocirujano? Ya procedimos a buscar y todo el asunto. Entonces ya el doctor ya mandó una resonancia magnética en la columna. Entonces ya ahí se dio cuenta que lo que yo tenía era un pequeño tumor, bueno, como el tamaño de un frijol en la médula. Entonces ese tumor obstaculizaba el tránsito de la electricidad que pasa de la cabeza hasta el resto del cuerpo. Muy bien, ya, y el doctor me dijo, hey, sí, si usted quiere, procedemos a la operación es muy riesgosa, puede que usted quede en silla de ruedas, no vuelva a caminar. En realidad no sabemos cuál va a ser el futuro suyo, no me lo aseguró. Yo le dije, sí, doctor, no proceda, mi vida no está en sus manos, está en las manos de Dios, así que dele viaje. Seguimos y la operación transcurrió normal, gracias a Dios, 7 horas de operación y recuperación. Tuve como 4 meses. A los 5 meses yo ya caminaba bien con un bordón, pero ya caminaba bien, ya empecé en el trabajo de nuevo. El problema fue que en una ocasión me mandaron una capacitación en un restaurante allá en el Surquí y tenía la luz apagada y yo entré y ya me caí otra vez. Me rompí toda aquí la cabeza y todo el asunto y otra vez empezó el problema. Yo fui para atrás, otra vez otro tumor en la médula. Ahora era a nivel de T9, antes era T6, T7, ahora era T9 y T8. Otra vez, ni modo, operación, quiten la siringomielia y empiece de nuevo. Ahí sí me costó más la recuperación porque yo me ponía de pie y quedaba así como un japonés haciendo el saludo. Eso sí fue una fatalidad. Nunca pude recuperar otra vez la movilidad en mis piernas, la fuerza para levantarme. En mi abdomen no me sostenía en realidad. Ahí fui buscando medicinas alternativas que en realidad me funcionaron muy bien: reflexología, terapia neural, terapia craniosacral. Todo eso me ha ayudado mucho a salir adelante. Encontré el doctor que lo vi un día en un programa de televisión. Yo le dije a mi esposa, el doctor está hablando de células madres, aunque aquí no se podía en ese momento, pero la averiguo y vámonos para adelante. Y eso fue a principio de año. Aunque llamé en enero, la cita me la dijeron hasta abril. En abril empezamos la cita con el doctor y de ahí empezamos todo el procedimiento. Que el doctor dudaba que yo fuera a seguir la dieta y no, la seguía estrictamente como él me la dijo. Sí cumplimos. En realidad yo siento que el tratamiento desde ese momento empezó el tratamiento, como el doctor dice, ¿verdad? Todo ha empezado muy bien, he bajado bastante de peso, 7, 8 kilos he bajado de peso. Las piernas, aunque la movilidad no ha avanzado mucho, pues llegamos hasta el tratamiento de células madre que fue el 7 de agosto. Al final del mes de agosto, a mediados de este mes, tuve una cita de reflexología. La señora de la reflexología me dice, mire, es primera vez que entro a su cuerpo en la planta del pie y de un solo tiro siento todo su organismo. Es la primera vez que yo trato un paciente que se haya hecho tratamiento de células madres. Y aunque usted ha venido evolucionando, pero tal vez uno no percibe el avance así, pero ya personas que conocen y lo que no han venido tratando a uno, ellos sí ven un avance en uno, porque de verdad esa señora duraba 2 horas ahí en la planta del pie hasta que sudaba
y yo no, la verdad que no ni sentía. Ya me duele bastante cuando ella me hace el masaje. Después el señor de la terapia craneosacral, que yo en realidad no sé la ciencia que hacen, ellos nada más ponen las manos debajo de los talones en el sacro y en la cabeza, y desde que él empezó en la cita los pies empezaron a brincar y ya yo sentía el movimiento de las piernas. Con respecto a la otra parte que es la vejiga, he empezado a orinar ya bastante y ahí vamos. Ha sido un proceso difícil, pero yo siento que se ha avanzado, ¿verdad? Bueno, después ¿qué efectos he tenido con la operación? Bueno, el primero y segundo y tercer día fue un dolor de cabeza y unos mareos fatales. Eso sí, las piernas se relajaron totalmente y yo no tenía espasticidad. Luego dos días en intervalos distintos que no han sido seguidos, me ha dolido mucho el nervio ciático y después de ahí yo no he sentido dolor. Con respecto a los medicamentos, el 22 de julio que tuve la cita con el doctor para ver eso, me dijo dentro de 2 meses terminamos los medicamentos, y ayer ayer no tomé medicamento y yo me siento bien, porque es un medicamento fuerte y hay que irlo disminuyendo poco a poco. Y aquí estamos, ya sabes mi historia y mi situación. Y vamos para adelante. Preguntas, por favor. Un caso bastante complicadito, ¿verdad? No es jugando. Y pues me alegra que la evolución haya sido satisfactoria. Gracias. Eso es muy importante, ¿verdad? Ánimo a seguir con las terapias, sobre todo, lo más importante, yo pienso, y qué dicha que se va avanzando. Nos alegramos mucho. Gracias. No hay más preguntas, entonces, ¿quién quiere seguir contando?